Me encuentro otra vez en Casa Juárez, ahora al lado de la psicoterapeuta Mili Sánchez Alama, y como te digo en otros momentos, estas charlas son para tratar de dejar algo bueno, para tratar de quedarnos con algo bueno de la vida. Y en este mes de septiembre hay una fecha muy importante dentro de la vida emocional de las personas, y es la prevención del suicidio, que es muy importante hablar, visualizar, para poder entender además que hay situaciones en que se pueden rescatar a las personas. Y aunque en este espacio no hablaremos de eso lo dejamos para la radio, pues con Mili vamos a estar hablando sobre algo que tiene que ver con esta situación, que es la esperanza y la desesperanza. Mili, ¿cómo te encuentras? Gracias por estar aquí. No, hombre, Ale, bien contenta de estar aquí contigo y de compartir sobre un tema tan importante como es esta dualidad entre la esperanza y la desesperanza y cómo nos pueden llevar a estados emocionales y conductas completamente distintas, ¿no? Así es. Fíjate, Mili, que eh, cuando hablamos de los seres humanos, pues lógicamente hablamos de crisis en algunos momentos, ¿no? La vida no es plana, la vida no es incluso siempre felicidad, aunque la buscamos y traemos bienestar a nuestra vida, pues hay momentos en que hay cosas inesperadas, hay cosas que por nuestras decisiones nos mueven también el tapete, y hay personas que aún con estas crisis salen adelante. Antes de entrar a esta plática te decía que pensaba yo en alguna persona que le hubieran amputado una pierna, y vemos muchos casos en que siguen felices, pero ¿cuál es el concepto de la esperanza, Mili? ¿De dónde viene la esperanza? ¿Y de Dónde dónde? viene la Ajá. desesperanza. Mira, realmente son emociones muy parecidas. La esperanza y la desesperanza tienen de base la confianza, pero en la esperanza es la confianza de que el desenlace o el porvenir es prometedor, y en la desesperanza es la confianza de que es muy desfavorable el futuro. ¿Sí? Los dos están enfocados a esperar algo. Por eso es esperanza, ¿no? ¿Qué espero? En la esperanza espero un desenlace agradable o no necesariamente agradable, pero prometedor, ¿sí? Y en la desesperanza es lo contrario, lo veo como un porvenir oscuro, gris, incierto. Y esto que decíamos ahorita antes de iniciar, te comentaba que justo me recordaba cuando decías lo de cuando hay una amputación de un miembro o que un miembro de nuestro cuerpo no funciona bien. David Burns, un terapeuta cognitivo-conductual, autor de varios libros, entre ellos Sentirse Bien, y él comenta en ese libro justamente sobre una paciente que llegó con mucha desesperanza a la consulta y que le decía que no le encontraba como un sentido o un propósito ya al futuro, porque su vida en pareja se había visto muy afectada porque su esposo había tenido una condición en la columna que le impedía ahora caminar, le paralizó las piernas por completo. No era una amputación, pero ya no podía usar sus piernas para caminar ni para moverse. Entonces que ella durante toda la sesión estuvo hablando de todas las cosas que ya no podían hacer ni podrían hacer en el futuro, que eran personas que normalmente corrían, disfrutaban de los paseos en la playa, se metían a carreras juntos y que ahora pues ya no podían hacer nada de eso, y que para ella pues era como muy triste, que sentía mucha envidia, que cada vez que veía gente caminar en la playa o correr o veía las noticias y veía a alguien que había ganado una competencia o así, ella se sentía muy miserable y muy desesperanzada. Claro. Y decía él, yo de verdad es que llegó un momento que compré el discurso, la narrativa, y sentí hasta lástima y compasión. Y después me acordé y dije, a ver, espérame, no todos los pacientes que he tenido que tienen una situación parecida están así. ¿De qué depende? Y entonces la desesperanza viene muchas veces de una interpretación que viene de una abstracción selectiva, ¿no? Perdóname, aquí te voy a interrumpir. Sí, sí, Esto sí. tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la formación que nos dieron, la crianza que nos dieron nuestros padres. Fíjate que por un lado sí, la manera en que nosotros, o sea, lo que tenía que ver aquí sobre todo era la manera en que ella interpretaba lo que estaba pasando. Ella lo interpretó con una abstracción selectiva. ¿Qué es esto? Cuando yo veo como en un embudo, Mm. pasan las semillas pero no el jugo. Entonces,
Un ejemplo que él ponía era de una persona que presenta un examen en la universidad y todo el fin de semana está muy angustiada pensando, tengo 17 errores en el examen, voy a reprobar. Y entonces el lunes regresa a la universidad, le entregan el examen y dice, tienes 83 bien, felicidades. Entonces, como que, caray, sí tenía 17 mal, pero también 83 bien. Sí es cierto con esta paciente que no podías ir a caminar, a las competencias, a los paseos en la playa. O sea, que esa vida que conocías se había terminado en ese momento. Entonces, una de las tareas que le deja es, vamos a aprender a resignificar. ¿Qué tiene que ver lo que tú me preguntabas ahorita? La manera en que interpretamos, claro que tiene que ver con nuestra crianza, nuestra cultura, las experiencias que hemos vivido y cómo las aprendimos a interpretar, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos aprendiendo a interpretar las cosas? Tiene que ver, si en casa, por ejemplo, se usaba mucho esa manera también de ver las cosas, como esta visión de desesperanza o de túnel, obviamente tenemos más probabilidad de nosotros aprender esa manera de leer la vida. Claro. También tiene que ver, Ale, a veces en tu casa pudieron haber sido generalmente optimistas, pero a veces también es una respuesta a una situación muy dolorosa, ¿sí? Que te haya marcado y que te marca. Pues podríamos decir como una respuesta al trauma, ¿no? Una respuesta a una situación traumática, ya sea de estrés prolongado, que sería lo que llamaríamos estrés crónico, o una experiencia aguda, muy fuerte. ¿Qué es un trauma? Una experiencia que sobrepasó lo que mi cerebro había conocido hasta el día de hoy. Sí, mi cerebro tiene como archivos para poder decir, me peleé con una amistad, esto va en el archivo de peleas. Pero también sé que todas las peleas normalmente llevan una reconciliación, unas más sencillas, unas más difíciles. Cuando algo se sale de lo que yo he experimentado y no encuentro una respuesta, entonces, si mi sistema nervioso queda afectado, puede ser que tenga más propensión a tocar la desesperanza y a interpretar las cosas de esta manera que te digo, como de este embudo, de túnel, como una visión de túnel donde el futuro se ve muy poco prometedor y donde me cuento que no puedo hacer nada al respecto. Y entonces la sensación las emociones vienen de cómo interpretamos la vida. Entonces la desesperanza viene de que yo me cuente a mí mismo, no voy a poder con esto, no voy a salir adelante de esta situación. Oye, Emily, pero muchas veces estamos como muy acostumbrados, estás hablando de una distorsión de la percepción, pero estamos acostumbrados a hablar de actitud. Y entonces escuchamos, leemos frases y escuchamos por ahí tantas veces que todo depende de la actitud con que veas las cosas. Sí depende de una actitud, es decir, yo hoy me levanto con ganas de voltear esa percepción y puedo sola, o tendría que pedirle ayuda a alguien, o cómo me doy cuenta que estoy viendo este futuro que para todos es incierto, nublado. Claro que tú te puedes preguntar a ti mismo, depende de muchas cosas, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad como de hacer esa introspección por sí mismos y decir, a ver, estoy siendo objetivo, ¿qué evidencias tengo de que no voy a poder? ¿No? Porque a veces nos decimos no puedo hasta con cosas sencillas. Ay, no, yo no puedo lavar los platos sin guantes. No puedo. Sí. A ver, no puedes porque cuando agarras el plato no puedes hacer este movimiento o te disgusta. Confundimos me disgusta con no puedo. ¿Sí? Entonces, si en lo pequeño tiendo a hacer esta magnificación y decir, no puedo, yo no puedo, no me gusta, pero de que lo puedo hacer, prefiero no, pero sí puedo. Pero muchas veces yo no puedo, yo misma me puedo dar cuenta y decir, a ver, ¿qué evidencias tengo de que no puedo? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy magnificando? ¿Pudiera ser que mi emoción esté nublando mi juicio? Si te cachas en un estado de desesperanza y que no te logras encontrar por dónde y te tratas de cuestionar y no puedes, claro, puedes buscar ayuda, ¿sí? Un terapeuta, y de acuerdo a su enfoque te irá ayudando a ver
cómo estás interpretando las cosas. Es cuestión de actitud, sí, y la actitud tiene que ver con cómo interpretas. Okay. Si mi creencia es que tengo que ser el número uno en todo lo que hago, mi actitud va a ser perfeccionista y voy a interpretar las cosas desde esa actitud. Okay. Igual, si mi actitud es yo no puedo con esto, va a ser de desesperanza. Entonces cuando te dicen, ten esperanza, la actitud es lo que te va a cambiar, es que tengo que cambiar primero este chip para poder tocar la esperanza. Y la esperanza no estamos hablando de un positivismo irreal, ¿sí? Sino de ver cuáles son mis posibilidades y de confiar de que esto va a tener una solución aunque no la vea ahorita. Y si no la estás pudiendo ver, pide ayuda. Okay. Pide ayuda. Porque ahorita que estás diciendo esto irreal, por supuesto que en este caso que nos trajiste en la entrada de esta charla, esta persona que ya no podía tener caminatas con su esposo, que ya no podía ir a competir, pues lógicamente la esperanza no se basa en que va a volver a competir o en que este hombre pueda volver a caminar, se basaría en una reconstrucción, que eso sería una resignificación. Exactamente. De hecho, la tarea que David Burns le propone, le dice, ¿qué te parece si para la próxima sesión te traes, ya me contaste toda esta hora, todo lo que no puedes hacer, te lo valido, es cierto, no te lo estás imaginando, son las 17 mal, ¿no? Claro. Para la próxima dime cuáles son las 83 que sí puedes, ¿no? Que digo, no tenían que ser 83, nada más pero este ejemplo por del el examen, ¿no? Ajá. Pero tráeme una lista de todas las cosas que sí pueden hacer juntos. Y salte del cuadrado, ya sé que esto no, y vamos a vivir el duelo por esto que no. Y lo vamos a validar. No lo vamos a minimizar y decir, ay, ¿qué tiene? No, sí es cierto, eso ya no va a poder ser. ¿Qué sí va a poder ser? Claro. ¿Cómo sí pueden tener un espacio como pareja donde compartan actividades? Porque eso era muy importante para ustedes. Y entonces comenta que es impresionante porque esta paciente no estaba deprimida, estaba desesperanzada. Y en el momento en que llega la otra sesión, con toda la lista de las cosas que sí podían hacer ahora, que si entrar a lo mejor a conocer un nuevo deporte, que si lectura, que si ajedrez, que si iluminar, que si hacer mandalas, que si lo que sea, ella le dieron el espacio a este duelo, pero encontró la esperanza. La esperanza no es, va a volver a caminar, todo va a ser igual que antes. La esperanza es, hay posibilidades, hay un abanico de posibilidades para volvernos a encontrar y reconstruir esto desde otro lugar. Claro, es un futuro prometedor. Prometedor. Entonces, la visión es como de un futuro prometedor. Así es. Prometedor y me refiero a esto, o sea, a lo mejor si estás pasando por un duelo, hablabas de estos duelos porque todas las pérdidas pues al final son duelos. Así es. Y pueden ser un trauma si se salieron como de estos archivos que nos mencionabas en nuestro cerebro, o pueden ser una pérdida que la persona pueda trabajar con un mejor manejo. Claro. Pero al final siempre hay un futuro incierto. El futuro siempre es incierto. Para todos. Claro. O sea, con el duelo o no. Exactamente. Entonces es como, ¿cómo lo voy a aprender a ver, ¿no? Si lo quiero ver como con una esperanza sana de decir, confío que aunque las cosas no salgan como quiero, confío en que puedo encontrar soluciones o maneras de resignificar lo que está sucediendo. Y en la desesperanza es como no logro ver en ese momento una solución, concluyo que no la hay. Y muchas veces es que esa emoción de desesperanza nubla nuestro juicio, claro, y nos hace que en ese momento no la veamos. Y de verdad no la vemos. Y entonces viene alguien y nos dice, pues es que vele el lado bueno y vele lo positivo y vas a ver que se va a arreglar. En la desesperanza realmente hay una sensación que acompaña a la desesperanza, que es la de impotencia. No veo cómo yo pueda recuperar como el timón y tener cierto control. O sea, no todos actuarían como en este caso que nos pusiste el ejemplo, como esta mujer que después de verlo todo negro y poner todo lo que perdió, todo lo que no tiene,
pudo en una sesión siguiente colocar lo que sí podía hacerlo, pero no todos pueden dar este paso. A gente le tomará más tiempo, hay alguien que lo puede hacer solo, hay gente que requiere ayuda, hay gente que requiere más sesiones. En este caso era esta situación en particular. A veces, como te decía yo hace rato, la desesperanza viene de estar expuesto a algo de manera crónica. Entonces es como, es que ya lancé varios anzuelos y no he tenido a lo largo de los años una respuesta positiva, y entonces la desesperanza es como un poco como es, lo bueno no es para mí. O sea, saco la conclusión de como no ha salido algo que yo deseo, a lo mejor ya no es para mí. Entonces es importante. Ay, perdóname, ¿sí? Me hiciste pensar en una canción mexicana, ¿no? Yo no nací para amar. Pensé justo en esa, nomás que dije, me voy a ir ya acá. Pero muchas también de las maneras que interpretamos tiene que ver con la cultura popular. Sí, claro. Con las novelas, tenemos muchas con las canciones de ese tipo. Que entonces realmente nos hacen decir, pues hasta les decimos, es mi himno. Entonces, pues le pongo ahí toda la atención y todo el foco está puesto en, es que si yo no nací para amar, es lo mismo que decimos, yo no puedo. Es como, esto no es para mí. Entonces no alcanzo a ver, bueno, ¿cómo sí podría ser? ¿Desde qué lugar sí podría? Busco el cómo sí. Y en la desesperanza es, no se puede. No hay manera. No hay manera. O no hay otras opciones. Porque no siempre hay manera, pero sí hay otras opciones. Y en la desesperanza es, ni opciones ni manera. Okay. ¿Sí? Y cualquier persona puede sentir desesperanza. Y cualquier persona, me refiero a un niño se puede desesperanzar. Claro. Sí, claro. Depende de su realidad, pero bueno, pues sabemos que hay niños que viven en nuestro país y en otros países realidades que a muchos de nosotros como adultos nos parecerían insostenibles. Sí, claro. Y sí, la desesperanza se puede dar desde edades muy cortas. Claro. Sí. Oye, Mili, bueno, y como ya nos has hablado de la esperanza y la desesperanza, yo no sé si nos pudieras decir más o menos cómo son las conductas de una persona que tiene esperanza y la que no tiene, más bien la que siente desesperanza, y como entonces, para ir cerrando, ¿qué podría hacer? Definitivamente tendría que ir a pedir ayuda a un profesional. Mira, una persona con esperanza generalmente va a ser alguien que, como te decía hace rato, no es que tenga como una, como que vive en Disneylandia. O sea, hay como esta confianza en su capacidad o en la capacidad de la gente que le rodea de que le ayuden a encontrar opciones o un abanico de posibilidades que no está viendo. Entonces, la persona que es esperanza y que normalmente la rige la esperanza, si siente que está entrando a un túnel negro, es más fácil que pida ayuda y que diga, oye, ahora no estoy viendo una salida, ¿me ayudas a verla? Claro. ¿Por qué? Porque normalmente ha tenido experiencias que le ayudan a sacar la conclusión de que aunque ahorita no la esté pudiendo ver, la hay. Y que hay en un futuro, confía en que van a haber más tiempos mejores que peores. No que no crea que van a haber malos, pero cree que van a predominar las situaciones buenas, los aprendizajes significativos. Y una persona que se cache en la desesperanza y que no encuentre a quien pedirle ayuda en su entorno cercano porque también están desesperanzados o porque ve que no saben cómo escucharlo. O porque no había una red de apoyo, porque ha sido solitario, tal vez. Porque se ha aislado, porque las personas de su alrededor no tienen los recursos, aunque tengan la buena intención o la mala intención. Pero lo cierto es que si no, entonces sí acercarse a un profesional cuando tú te estás dando cuenta, porque ¿qué notas en conductas o en actitudes? Generalmente puede derivar, si no se trata, en conductas de alto riesgo, en la desesperanza. Como ya no veo que realmente venga algo prometedor, pueden venir conductas de alto riesgo, adicciones, ideas suicidas, depresión, ansiedad. Entonces ya la calidad de vida se empieza a mermar significativamente. Entonces si tú ya se estás notando que tu calidad del sueño se está afectando por esta desesperanza, tu apetito,
estás más nervioso respecto al futuro, desanimado, apático, incapacidad de gozar las cosas. Entonces la desesperanza te está llevando a otros estados de ánimo que es importante atender. Ok. Es importante atender o acercarte a alguien y buscar ayuda, ¿no? Ok, pues yo creo que con eso vamos cerrando esta charla, Mili. Yo creo que es muy importante que estemos alertas, que estemos pendientes de cómo es que estamos percibiendo nuestra vida, percibiendo lo que nos pasa y que cuando tengamos estos momentos de duelo, de crisis, estas situaciones que se nos atravesaron y pudieron habernos traído un trauma, pues sepamos que hay maneras y hay formas y hay personas que nos pueden ayudar. Así es, Ale, buscar ayuda siempre nos va a fortalecer, podemos atravesar las cosas solo, pero la verdad es que acompañados podemos encontrar puntos de vista que a veces nuestro punto ciego no alcanza a ver y nos hace conectar con la desesperanza. Así es. Mili, yo te agradezco mucho, No, de a ti verdad, por que hayas invitarme. venido a Gracias. platicar sobre este tema. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram estoy como Emilia Sánchez S y ahí me pueden mandar un mensajito o ahí nos contactamos por las historias o las publicaciones con todo gusto, o si no también en mi consultorio en el 87 17 21 23 48. Ok, bueno, pues ahí está Mili Sánchez Alama, psicoterapeuta, aquí en La Laguna, pero pues ahí en las redes sociales, si están en otra parte del mundo, la pueden encontrar. Nosotros nos despedimos, pero por supuesto te invito a que nos sigamos encontrando para hablar de más temas que nos dejen algo bueno. Gracias y hasta la próxima.